Muy buenos días, el Señor sea contigo, la presencia del Espíritu Santo llene tu vida, llene tu casa o el lugar en donde estés en esta hora, buscando la presencia del Señor y buscando crecer en el conocimiento de Jesucristo. Vamos a la Escuela de Crecimiento Espiritual para este domingo, 31 de octubre del 2021, y tenemos por tema y título en nuestro estudio del libro de Isaías, temed a Dios y dadle gloria. Aunque evidentemente esto sale del contexto de lo que estudiaremos hoy, tenemos una cita base que se encuentra en Apocalipsis, de donde tomé literal estas palabras que están en el título, y dice Apocalipsis 14:7, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Temed a Dios y dadle gloria. Muy bien, pues ese es el pensamiento central que estaremos tratando el día de hoy. La clase comprende 3 capítulos, Isaías 6, 7 y 8. Y así, por capítulos, es como vamos a estructurar la clase del día de hoy, en 3 partes. El capítulo 6 vamos a ver, y les puse, digamos, unos pequeños subtítulos a cada capítulo. El capítulo 6 vamos a ver la gloria, el fuego y la voz de Dios. Ahorita yo vuelvo a repetir todo esto. El capítulo 7, vamos a ver el caso del pueblo incrédulo a la voz de Dios. Y en el capítulo 8, el llamado a volver al temor de Dios. Esos son los 3 temas principales y por ello el tomar esta cita de Apocalipsis que está en ese sentido pues relacionada y nos da el mismo sentir, la misma instrucción, el mismo mandamiento, que debemos volver al temor de Dios y a adorar a Dios, y veremos pues en el contexto de la visión de Isaías todo este tema. Muy bien, pues vamos a iniciar con la lectura de Isaías en el capítulo 6, versículos 1 al 13. Y como les dije, aquí puse por subtítulo a manera de tema, de subtema, la gloria, el fuego y la voz de Dios. La gloria, el fuego y la voz de Dios. Leemos Isaías 6 del 1 al 13. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Muy bien. Vámonos entonces a comentar cada uno de estos capítulos. Primero se menciona que esto fue escrito en el año que murió el rey Usías. Recuerda que al principio en Isaías 1:1 nos dice que la visión de Isaías comprende 4 reyes: Usías,
Jotam, Acaz y Ezequías. Entonces aquí estamos mirando que esta visión que estamos leyendo en el capítulo 6 vino en los días o en el año en que murió el primer rey en que Isaías profetizó, el rey Usías. El rey Usías, quiero que recuerdes conmigo, aunque él hizo lo recto delante de Dios, al final de sus días dice que Dios lo bendijo tanto que él se enalteció para su ruina. ¿Y qué hizo? También esto ya lo estudiamos, pero lo recordamos. Entró al templo para quemar incienso en el altar del incienso, tomando una atribución que a él no le correspondía. Y entonces, por causa de ello, el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, habitó en casa apartada y fue excluido de la casa de Jehová, y su hijo Jotam tuvo que gobernar, aunque él todavía vivía, comenzar a gobernar en lugar suyo. ¿En dónde se encuentra esto? Esto lo estudiamos tanto en Reyes como en Crónicas, pero hay más información en Crónicas. Segundo libro de las Crónicas 26, capítulo 26, versículos 16 y 21. Ahí está lo que acabo de comentar. Lo leo. Segundo de Crónicas 26, 16 y 21. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y leemos el 21. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová, y Jotam su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Entonces, en ese tiempo, en ese momento que estudiamos en el libro de Reyes y de Crónicas, en ese periodo, estaba Isaías como profeta de Dios en Judá y Jerusalén. Recuerda que también Isaías al principio nos dijo que era visión acerca de Judá y Jerusalén. Está igual en el 1:1 eso. Entonces, cuando muere el rey Usías por causa de esa lepra que tuvo como castigo por enaltecerse su corazón y por rebelarse a Jehová, entonces es cuando tiene esta visión Isaías. Ahora, ¿qué fue esta visión? ¿Por qué es una visión? Porque claramente dice ahí, vi yo. Entonces estamos hablando que fue una visión. En el año que murió el rey Usías vi yo, y vamos a ver todo lo que comprende esta visión. Esta es una visión de la gloria de Dios, del trono de Dios, del lugar en donde está la presencia de Dios, en donde está Él reinando. Entonces, esta visión de Isaías, como es el caso de la visión en Ezequiel, como es el caso de Apocalipsis, y evidentemente no son los únicos a lo largo de las Escrituras, pero estas visiones pues son conocidas, la de Isaías, la de Ezequiel, y en Apocalipsis hay muchas descripciones de cómo es el cielo, de cómo es el lugar de la habitación, de la presencia de Dios. Y entonces esta es una de las visiones pues que nos da revelación para conocer cómo es la gloria de Dios, cómo es el trono de Dios. Y entonces de ahí es que comprendemos pues algunas cosas, lo que ha sido revelado, que está en el cielo y en donde está el trono de Dios en los cielos. Muy bien, entonces esta visión de la gloria de Dios y del trono de Dios nos revela muchas cosas, más que con respecto al lugar, es con respecto a Dios mismo, a la persona de Dios, a Dios como rey, como soberano, como todopoderoso, en su posición de soberanía, en su posición, como dice aquí, alto, sublime. Esa es como majestad, eso es de lo que nos habla. Entonces, lo primero que debemos entender es que el lugar de la presencia de Dios, pues es Dios mismo. Él lo llena todo, Él lo ilumina o lo alumbra todo. Entonces debemos pensar, porque usualmente, especialmente por las descripciones en Apocalipsis, se piensa en el lugar, en cómo se describe el lugar, la ciudad santa, el cielo, lo que hay en ella, pero todo esto está comprendido en Dios. Todo esto existe en Dios, y aún nosotros mismos seremos transformados a su gloria, a la gloria de Dios. Entonces, porque pues muchas veces tendemos, digamos, a suponer, a interpretar
cómo serán las cosas en el cielo. Yo lo que puedo mirar en este tipo de visiones es que Dios es todo. Dios lo es todo. Él es la plenitud y vamos a estar, en el cielo está la plenitud de la gloria y de la presencia de Dios. Dios es todo. Él lo llena todo. Aquí dice que sus faldas llenaban el templo. Entonces, todo tiene que ver con Dios y todo es Dios. Yo espero que entiendas este concepto, porque además no solo todo lo es Dios en cuestión, digamos, de un lugar, de una posición, sino en cuestión del tiempo, porque esto habla de la eternidad de Dios. Dios es, y eso significa que Dios abarca también, llena todo, Él es la plenitud del tiempo, y sobre todo aquí hablando de la eternidad, del Kairos. Dios era, Dios es, Dios será, el que era, el que es, el que ha de venir, así lo describe Apocalipsis. Hebreos dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es el Dios eterno. En Timoteo dice que Él es Rey de los siglos, inmortal, invisible, único y sabio Dios. Entonces debemos entender esto, que a los que amamos a Dios y amamos su palabra, estas visiones o este tipo de visión nos revelan a Dios mismo, más que un lugar o más que, aunque describe seres que hay ahí, creación de Dios, cómo Dios ha dispuesto las cosas, pero todo habla de Dios. ¿Qué nos revela de Dios esta visión de la gloria de Dios y del trono de Dios? Primero, que Él es Señor. Es decir, que Él es soberano, que Él domina sobre todo y sobre todos. Segundo, nos muestra que Él está sentado en su trono, o que hay un trono, porque dice, yo vi al Señor sentado sobre un trono. Y entonces nos habla de nueva cuenta de que Él es rey, de que Él es majestad, de que Él tiene todo imperio, todo dominio, todo gobierno. ¿Cómo es este trono? Pues nos habla también de cualidades del Señor. Isaías también habla más adelante en Isaías 57, si no me equivoco, de estas cualidades de Dios, que Él es, si es Isaías 57, 15, que Él es alto y sublime. Aquí describe que el trono es alto y sublime, pero Isaías 57, 15 nos habla que Él es alto y sublime. Claro, si Él es alto y sublime, pues el trono en donde Él se sienta pues también debe tener esas características, ¿verdad? Pero de nueva cuenta nos está hablando de Dios. Tenemos un Dios que es alto, altísimo Señor, más alto que los cielos, más alto que el universo, más alto que cualquier cosa creada, porque Él es el creador y es sublime. No hay en Él nada que pudiéramos señalar, nada, no hay iniquidad, no hay injusticia. Él es un Dios, como lo describe Deuteronomio, la roca cuya obra es perfecta, por eso hablamos que es sublime, es perfecto, todos sus caminos son rectos, es Dios de verdad, sin ninguna iniquidad, es justo, es recto. Entonces, por ello es que es elevado a esta posición. Ese es el lugar de Dios. Es el lugar de exaltación, de enaltecimiento, de engrandecimiento. Por eso nosotros debemos siempre estar haciendo eso, exaltar, enaltecer, engrandecer, poner en alto, elevar a Dios su nombre, elevar ofrenda delante de Él, porque Él es alto y sublime. Y como te dije, Él lo llena todo. Él es la plenitud. Y Él en el cielo y en esta descripción de la gloria de Dios y del trono de Dios, habla que hay un templo. Este templo o la mención de un templo pues nos habla entonces en relación de que delante de la presencia de Dios hay sacrificio, ofrenda, que es adoración delante de Él. ¿Qué leíamos en la cita de Apocalipsis 14:7? Temed a Dios y dadle gloria. Pero después decía, adorad al que creó todas las cosas. Entonces, el hecho de que hay un templo habla de un lugar de adoración para Dios, de un lugar donde se eleva alabanza, ofrenda, sacrificio eternamente, y en un sentido pues también un lugar de comunión, porque es en donde estamos con Él, en su presencia. Entonces dice que sus faldas llenan el templo, Él es la plenitud. También nos describe que hay en este lugar serafines, describe que en este lugar hay unos seres llamados serafines.
así directamente como serafines en realidad es un plural. La palabra sería el singular seraf y serafín, pues ese sería el plural. En hebreo cualquier terminación im es un plural. Entonces, pues al ponerle serafines en español, pues estamos haciendo como un doble plural. En realidad el plural sería serafín y el singular sería seraf. Pero bueno, hablemos de estos seres. Solo en este capítulo de Isaías, en Isaías 6, se habla de ellos en todas las escrituras. No hay otro pasaje que nos hable de los serafines así por nombre, aunque yo te voy a dar ahorita otros pasajes en donde se entiende que se está hablando de estas criaturas. Saraf en hebreo significa ardiendo, significa estar en fuego. Entonces son seres que están, entendemos, encendidos, prendidos con fuego. Cuando estudiemos en un tiempo la visión de Ezequiel, veremos que en la gloria de Dios hay fuego, ¿verdad? Y ese fuego está el Espíritu Santo moviendo las cosas en ese fuego, dentro de ese fuego. Y hay ruedas de fuego, hay descripciones de este tipo en Ezequiel, que aún no las hemos estudiado, pero tendremos la oportunidad. Hoy aquí miramos que en la gloria de Dios, en su templo, en su trono, están seres que son de fuego, seres que están ardiendo y que tienen que ver con cuestiones del fuego de Dios. Los serafines tienen que ver con el fuego de Dios. Describe que estos seres tienen 6 alas. Entonces veremos también en otra cita que podemos estar hablando o entendemos que son creación angelical o similar a la creación angelical, aunque pues son particulares estos, los saraf o los serafines. 6 alas, 2 cubren su rostro, 2 sus pies y con 2 dice que volaban. Y además veremos pues que tienen manos, porque más adelante dice que tenían sus manos carbón encendido. Muy bien, entonces ahorita bueno, eso es lo que te describo de los serafines, de los saraf. Más adelante vamos a hablar, porque ahorita apenas vamos comentando aquí el versículo 2 y 3, te comentaré un poquito más de los serafines, pero ten claro esto, tienen que ver con el fuego de Dios. Entonces, ¿qué hay también en la presencia de Dios, en su trono? Hay fuego. Por ejemplo, en Apocalipsis 19 nos describe, algunas de estas citas las leeremos al final, esta en particular no, pero nos describe, por ejemplo, que delante del trono de Dios hay un lugar que es un mar de cristal y fuego. Entonces, en la presencia de Dios, en el lugar de adoración, en este templo, delante de su trono, hay fuego de Dios. Entonces, consideremos de nueva cuenta que esto no es una cosa que hay ahí, sino es Dios mismo. Leeremos también en Hebreos que nuestro Dios es fuego consumidor. Por eso el subtítulo de esta sección, la gloria, el fuego y la voz de Dios. La gloria de Dios, el fuego de Dios y la voz de Dios. Y esta creación está ligada al fuego de Dios. Esto lo entenderemos ahorita más adelante. Muy bien, seguimos viendo en esta descripción. También nos dice y nos habla de Dios, porque esto es lo que hablaban los serafines, daban voces uno a otro diciendo, santo, santo, santo. Describe entonces que Dios es totalmente santo, perfectamente santo, 3 veces santo. Entonces, en él no hay, como dije, impureza, no hay iniquidad, no hay pecado, es perfectamente limpio, perfectamente puro. Es un Dios perfecto en santidad. Santo, 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 una cualidad más de Dios. Luego describe que su nombre es Jehová de los ejércitos. Ya hemos visto, Isaías habla mucho de Dios como Jehová de los ejércitos, el Dios que viene con brazo extendido, con mano fuerte, el fuerte de Israel, el Dios que trae juicio, el Dios de las venganzas. Es esa cualidad de Dios en donde se describe a Dios como Jehová de los ejércitos, como un Dios que es poderosísimo, que derrota a sus enemigos, que es justo, que defiende la justicia, la misericordia, el juicio, y que manifiesta su justicia y su juicio siempre. Esa es una manera, digamos, que Isaías nos ha venido dando a entender desde el capítulo 1 hasta ahora, quién es Jehová de los ejércitos. Otra cosa dice que toda la tierra está llena de su gloria. Entonces, entendemos que
todo lo que está en el cielo y hablando entonces Dios mismo tiene control y dominio sobre lo que está debajo. ¿Qué está debajo? La tierra, ¿verdad? Por eso el Señor Jesús, cuando nos enseñó a orar, dijo una de las partes que está en esta oración, dice, venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, en donde está la soberanía, la majestad, la santidad, el Dios alto, el que lo llena todo, como en el cielo, así también en la tierra. Por eso entonces estos querubines declaran que cuando Dios manifiesta su presencia y su gloria desciende hacia la tierra, hacia donde estamos los hombres, entonces la tierra está llena de su gloria. La tierra se llena de la gloria de Dios, pero por causa de Dios, ¿verdad? No de la tierra por sí misma o de los hombres por sí mismos. Toda la tierra, dice, está llena de su gloria. Si entendiéramos esto, la creación de Dios, bueno, los animales en un sentido, en la forma en que Dios los creó, lo entienden, y todo lo que ha sido creado, porque los salmos hablan de todo, de cimas, de montañas, de abismos, de animales de todo tipo que vuelan, terrestres, marinos, habla del granizo, de la nieve, del fuego, del viento, que todo reconoce la gloria de Dios. Porque para ello Dios los creó, para eso Dios hizo toda su creación. El hombre debe entonces tener claro también, al igual que toda la creación, que hemos sido creados para darle gloria. Si Él, al manifestarse en esta tierra, llena la tierra de su gloria, pues los hombres, su creación máxima, debemos darle entonces también a Él la gloria. Para esto fuimos creados. Isaías también habla de esto. Al igual que los salmos, ese es el propósito del hombre. Hemos sido creados para su gloria y para su alabanza, porque la gloria es de Él. También en la gloria de Dios hay sonido, el sonido de la gloria de Dios. Ezequiel mucho más habla de esto, del sonido de la gloria de Dios, como el estruendo de muchas aguas, como de multitud de ejércitos, pero aquí también lo describe. Hay voz. Apocalipsis lo describe la voz también como trueno, como relámpago. Sabemos que así fue en el monte Sinaí, también así Dios hablaba, y cuando Él hablaba había ahí humo y tinieblas y oscuridad, pero había trueno, y había relámpago y había voz de Dios. Y esto va a ser muy importante también hoy en nuestra clase, el saber que en la presencia de Dios está la voz de Dios. Dios está hablando siempre en su presencia y nos está hablando también a nosotros a través de su palabra, y nos está hablando a través de su Espíritu Santo, pero Dios siempre está hablando. Entonces en su presencia, ¿qué hay? Hay voz de Dios, hay relámpago, hay trueno, hay estruendo, hay sonido de multitud, hay estruendo de aguas. Son muchas formas en que se manifiesta y se entiende la voz de Dios, pero es la voz de Dios que está hablando, porque allí dice que hay una voz que clama y que estremece. Miramos que los querubines daban voces unos a otros, pero lo que describe el versículo 4 dice que los quiciales, por cierto, esa palabra, si te suena rara, quiciales es amá, y significa el codo o la base de la puerta. Entonces eso es un quicial, yo entendería quizá como el marco de la puerta. Dice que los quiciales de la puerta se estremecían a la voz de quién, dice del que clamaba y causaba que entonces las puertas se estremecieran. Una voz poderosa, una voz que causa que todo se estremezca, y las puertas de ese templo se estremecían por la voz del que clama. Entonces nos da también cualidades. Dios habla, Dios clama y su voz estremece. Hay muchos salmos que declaran que cuando Dios habla es conmovida la tierra, son conmovidos los cielos, y aún tiembla la tierra al sonido de su voz, y el mar brama al sonido de su voz. Voz que clama, la voz de Dios, y voz que estremece. Ahora, dice que también sigue describiendo la casa o el templo, se llenó del humo. Esto tiene que ver de nueva cuenta con la presencia de Dios. Sabemos lo que sucedió en la consagración del templo con Salomón, y la casa se llenó de la nube, del humo,
de la presencia de Dios, de la nube de su presencia, porque de nueva cuenta nos describe que Él es el que lo llena todo. Él llena el templo, Él llena la casa. Entonces, hasta ahí vamos en el versículo 4 y entendemos que todo esto está sucediendo o lo está viendo Isaías. Esta visión es del trono de Dios, de la gloria de Dios, está viendo al rey. Por eso él clama más abajo, pensó que iba a morir, porque dice: mis ojos han visto al rey, Jehová de los ejércitos. Muy bien. Ahora vamos a hablar, continuamos ahí en el versículo 5. Entonces Isaías entiende la visión que está recibiendo y tremendo lo que ve, lo que recibe de parte de Dios, pero dice: ay de mí, que soy muerto, ¿verdad? Porque él sabe que nadie puede ver a Dios, precisamente por su majestad, por su gloria, por su santidad, pues nadie puede mirar a Dios así con sus ojos naturales y en un sentido de frente, ¿no? Digamos. Entonces, él entiende esto y dice: ay de mí que soy muerto, pero da la razón, la condición del hombre. Él reconoce que su propia condición es de hombre ante el Dios Todopoderoso, pues somos hombres. Los salmos describen que somos viles delante de Él, que somos polvo, que somos gusano. O sea, hay muchas formas en que describe para que se entienda pues que en comparación de Dios pues no somos nada delante de la gloria y la majestad de Dios. Y dice: soy hombre, pero además reconoce la condición del hombre. Dice: inmundo de labios, tú eres santo y tu voz, Señor, es santa. Pero nosotros los hombres somos inmundos de labios, y él aún así mismo se consideraba inmundo de labios. Y el pueblo del cual él pertenecía, en donde él estaba, hablando particularmente en esta visión que sabemos de Judá, de Jerusalén, dice: este pueblo también es pueblo de labios inmundos, Señor. Entonces Isaías entendió que él veía la gloria de Dios, pero que no era digno de mirar esto o de recibir esto. Entonces viene una función de los serafines, una obra, una tarea que Dios le encarga a los serafines. Los serafines son ministros de Dios, es decir, ellos hacen la obra que Dios les manda y la hacen delante de su presencia. Ahorita vemos un poquito de eso. ¿Cuál es esta obra, esta función que tienen los serafines? Aquí específicamente toman un carbón encendido en su mano y dice que lo toman del altar, que fue tomado con tenazas. Sí, fue tomado con tenazas, pero cuando lo llevan a los labios, a la boca de Isaías, dice que lo llevaban en su mano o en sus manos, ¿verdad? O bueno, en su mano, porque era uno de los serafines. Entonces, los serafines tienen que ver con el fuego de Dios. Vamos a hablar del fuego de Dios. El fuego limpia y purifica. Vamos a ver, y esto velo, estamos hablando, insisto, en relación a estos seres creados llamados serafines, que tienen funciones específicas de parte de Dios, pero como son seres que están ligados, presentes a la gloria de Dios, ahí al trono, a la presencia de Dios, pues están haciendo funciones directamente en la presencia de Dios, mandadas por el Señor. Por eso habla yo que son ministros suyos y son parte de la creación angelical. Hebreos 1:7 dice: Hebreos 1:7. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. ¿Qué habíamos visto que significaba saraf? Ardiendo o estar en fuego, como esto que está aquí descrito, una llama de fuego. Entonces, ¿a quién dice que son llama de fuego? Dice: a sus ministros. Lo incluye dentro de la creación angelical, porque está hablando de los ángeles. Dice: ciertamente de los ángeles dice, y habla de los ángeles, que son espíritus. Ahorita leemos esta parte de una cita en los Salmos. Y a sus ministros llama de fuego. Los serafines, que son llama de fuego, son ministros del Señor. Y aquí estaban cumpliendo entonces esa función de ministrar. Ahorita veremos en particular qué era lo que estaban haciendo. ¿De dónde parte esto que leímos en Hebreos 1:7? Parte del Salmo 104. El Salmo 104, versículo 4. Salmo 104:4 dice: el que hace a los vientos sus mensajeros.
Entonces ahí está hablando de los ángeles. Los ángeles son mensajeros y se mueven como el viento, se mueven en el espíritu, porque el espíritu es como el viento. Si no has entendido esto, tienes que escuchar las 2 predicaciones que nos dio nuestro pastor con respecto a la obra del espíritu en el evangelio. Ahí nos habla muy claramente que el espíritu es viento y es como el viento. El que hace a los vientos sus mensajeros, está hablando, como veíamos en Hebreos, de los ángeles, y dice, y a las flamas de fuego, o allá decía llamas de fuego, que es esta creación, los serafines, sus ministros. De nueva cuenta son ministros de Dios. Por esa razón es que los serafines pudieron limpiar a Isaías, porque son ministros de Dios, están bajo órdenes. Dios es el que dio esa voz. No es que los serafines o el carbón en sí mismo fuera lo que limpiara a Isaías, sino la orden de Dios cumplida por estos ministros fue lo que limpió a Isaías, pero ellos están bajo órdenes. Muy bien, entonces vamos a leer algunos otros para seguir viendo de estos llamados ministros, llama de fuego, serafines. Acompáñame ahora al Salmo 29, 7. Voz de Jehová, dice que cuando Dios habla, y que decíamos que había también ahí en el trono, en el templo de Dios, en su presencia, voz de Dios. Pues vamos a ver el Salmo 29, 7 dice que cuando Dios habla, cuando está la voz de Jehová, la voz de Dios, derrama llamas de fuego. De nueva cuenta tiene que ver entonces estos seres con el fuego de Dios y con la voz de Dios, que estaban en esta visión que Isaías tuvo. Salmo 29, 7. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Así literal está escrito y lo he explicado. Ahora acompáñame al Nuevo Testamento. Primera de Corintios 3, del 11 al 15, porque estamos hablando que aunque estos seres estaban cumpliendo, ministrando delante de Dios esta función y limpiando a los labios que él consideraba inmundos o eran inmundos de Isaías y estaban siendo limpiados, pero estamos hablando del fuego de Dios. Vamos a ver el fuego de Dios. ¿Qué sucede? El fuego para qué función tiene, cuál es su propósito. El fuego prueba, el fuego revela, el fuego quema para consumir. Y en un sentido, el fuego salva. Lo digo en el sentido de que por la limpieza y la purificación que el fuego trae, entonces se puede hablar que en un sentido el fuego salva. Vamos a ver, Primera de Corintios 3, del 11 al 15. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces aquí miramos el propósito del fuego de Dios. El fuego de Dios, en el orden que está aquí, revela las cosas. Cuando el oro, la plata, las piedras preciosas son pasadas al fuego, se perfeccionan, se refinan. Pero cuando la madera, el heno, la hojarasca son pasadas por el fuego, se queman, se consumen, se destruyen. Entonces el fuego revela, el fuego prueba. También el fuego quema, aquí en el sentido de consumir. Y como te dije, en un sentido el fuego tiene el propósito por la limpieza y purificación que trae, que en un sentido el fuego salva, dice ahí, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. O sea, hubo pérdida, pero es salvo. Otra cita que nos habla de esto es Primera de Pedro 1:7. Estamos viendo el propósito del fuego de Dios y por lo tanto el propósito de estos seres que son llama de fuego. Primera de Pedro, ya estoy casi ahí, Primera de Pedro 1:7, el fuego prueba la fe. Esto es lo que también estaba sucediendo con Isaías. Primera de Pedro 1:7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada, la fe,
en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, el fuego también tiene el propósito de probar la fe, como el oro que es refinado al fuego. Así Dios quiere que nuestra fe sea probada y sea refinada en el fuego de Dios. Primera de Pedro 1:7. Por el carbón encendido del altar, ¿de dónde salió? Salió del altar que está ahí en la presencia de Dios. Por el carbón encendido del altar que tocó sus labios. ¿Qué sucede con Isaías? Dice, fue quitada tu culpa y fue limpio tu pecado. Como dije, los serafines estaban ministrando esto, pero la obra es de Dios. Mencionaba yo hace rato una cita de Hebreos con respecto a Dios y al fuego de Dios. Hebreos 12:29, es cortita, es muy sencilla, y dice Hebreos 12:29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces, ese fuego, ese carbón que estaba encendido ese carbón, estaba trayendo esta obra de Dios a través de sus ministros, en este caso ese serafín, para quitar la culpa y limpiar el pecado, dice, de los labios de Isaías. Ahora, lo que es pasado por fuego se refina. Eso significa que se vuelve algo de verdadero valor, se vuelve algo que ha sido probado su calidad y entonces adquiere un verdadero valor cuando algo es pasado por fuego. Leemos una cita en Apocalipsis 3:18. Lo que es pasado por fuego se refina y se vuelve, es probada su calidad y es de verdadero valor. Apocalipsis 3:18 dice, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Perdón, leí el 2:18, no leí el 3:18, pero mira, bueno, hablando de Jesucristo como Dios, gloria a Dios, pues esto no lo había yo considerado aquí en la clase, pero mira, hablando del Hijo de Dios, pues entonces la descripción que hay en Isaías de Dios, de su gloria, pues aquí miramos que Jesucristo, que está sentado a la diestra de la majestad de Dios y que es Dios, tiene estas mismas cualidades porque dice que sus ojos son como llama de fuego, pero ese es el 2:18. Yo iba a leer el 3:18. Estamos hablando de ser refinados en el fuego. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Y entonces ese oro sí vale porque dice para que seas rico, porque ese oro está refinado. Y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. 4 cosas que están aquí descritas, pero ahorita tomamos el asunto de que seamos pasados por fuego y porque el fuego es... El oro cuando es pasado por fuego es refinado, pues así todo lo que es pasado por fuego se refina y se vuelve de verdadero valor. Aprovechando que estamos en Apocalipsis, y quiero hablarte también, porque describía yo que en Ezequiel el Espíritu Santo dice que estaba el Espíritu de Jehová dentro de ese fuego y hablaba y hacía que se movieran las ruedas. Entonces el Espíritu Santo, que es Dios, ahí está el Padre, ahí está Jesucristo con esta cita que nos dio ahorita el Señor, y ahí está el Espíritu Santo, es el mismo Dios, es un Dios, es el Dios uno, y es la gloria, el fuego y la voz de Dios en el Padre, en Jesucristo y en el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está descrito aquí en Apocalipsis como lámpara de fuego. Apocalipsis 4:5, dice Apocalipsis 4:5, allá abajito. Y del trono salían, esta es la voz de Dios, relámpagos y truenos y voces. ¿Ves cómo la voz de Dios se describe así? Relámpagos, truenos y voces. Y delante del trono, dice, ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son, dice, los 7 espíritus de Dios. ¿Verdad? Entonces tenemos claro, porque estamos hablando, en el propio Isaías aprenderemos estos 7 espíritus de Dios, es el Espíritu de Jehová, es el Espíritu Santo, entonces en 7 manifestaciones para que nosotros conozcamos a Dios y crezcamos en el conocimiento de Dios, pero eso ya lo estudiaremos. Habla aquí que entonces ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. El Espíritu Santo es lámpara de fuego.
En el altar de Dios, ¿de dónde fue tomado el carbón encendido? Del altar. En el altar de Dios hay fuego. Apocalipsis 8:5. Tomo bastante de Apocalipsis porque aquí describe, pues como en Isaías, el cielo y el trono de Dios. En el altar de Dios hay fuego. Apocalipsis 8:5. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar. Entonces, ¿qué hay en el altar? Hay fuego. Y lo arrojó a la tierra y hubo de nueva cuenta la voz de Dios, truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Ya decía yo que la voz de Dios hace temblar la tierra. Entonces, como puedes ver, la gloria de Dios, el fuego de Dios y la voz de Dios está todo ligado. No puedes separar estas cosas de Dios, sino porque es parte de Dios mismo. Estamos viendo virtudes, atribuciones y cualidades de Dios. En el altar de Dios hay fuego. Y finalmente, aprovechando aquí Apocalipsis, el fuego, las voces, tiene que ver con Dios hablando, y el fuego que desciende del cielo consume. Ya habíamos visto que el fuego revela, prueba, en un sentido salva, perfecciona, en el sentido que habíamos visto que refina, pero veremos también que el fuego que desciende del cielo, el fuego del cielo, consume. También la cita que habíamos visto de Corintios hablaba de esto, que el fuego quemaba, pero aquí se entiende mejor con esta palabra, consume. Apocalipsis 29. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios, ¿de quién viene el fuego? De Dios descendió fuego del cielo y los consumió. En este caso, para destruir a sus enemigos. Muy bien. Regresamos entonces, estamos hablando del fuego de Dios, de la voz de Dios, todo esto en la gloria de Dios que fue vista en esta visión. Entonces viene en todo esto cuando es limpiado, los labios de Isaías son limpiados por este carbón, le dice el Señor, es limpiado, es purificado, le dice, fue quitada tu culpa y limpio tu pecado por causa de esta ministración que acaba de hacer este serafín por orden de Dios, con el fuego de Dios dado por la voz de Dios. Y entonces de nueva cuenta aparece la voz de Dios, esa voz que clama y que hace estremecer. Y dice a partir del versículo 8 en Isaías 6:8, después oí la voz del Señor. ¿Qué decía la voz de Dios? ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Tú crees que Dios no sabe? Pues Él es el soberano, Él conoce los corazones, pero Dios está probando también los corazones. Él quiere que haya en nosotros disposición de corazón, voluntad para obedecer y hacer lo que Dios nos está mandando. No pregunta porque Él no lo supiera, Él lo sabe todo. Lo preguntaba porque estaba queriendo que fuera manifestado el corazón de Isaías como siervo suyo. ¿A quién enviaré? Entonces el envío es de Dios. ¿Y quién irá por nosotros? La misión y el envío son de Dios. Y habla en plural por nosotros. Ya hablamos que en la gloria de Dios está manifestado, está presente como Dios el Padre, el Todopoderoso, pero también ya vimos Jesucristo y ya también vimos el Espíritu Santo. Y por eso habla en plural, ¿quién irá por nosotros? Entonces, pero es el Dios uno manifestado de estas tres formas, como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Decía yo que el envío y la misión Dios la da, el llamamiento Dios lo da, las capacidades Dios las da, porque vamos a nombre de Él, en su nombre. ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién irá en mi nombre? Dice el Señor, para cumplir esta misión. Es probado el corazón de Isaías y él responde, heme aquí, envíame a mí. Isaías responde al llamado y a la misión de Dios inmediatamente. Así debería ser nuestra disposición delante de Dios, a la voz de Dios, no solo a una misión, a un envío, a todo, a un mandamiento, a cualquier cosa que Dios nos hable y que Dios nos diga. Ese debería ser el corazón del verdadero siervo de Dios. Heme aquí, envíame a mí, heme aquí, Señor, yo lo hago, heme aquí, yo lo hablo, heme aquí, yo lo obedezco, heme aquí, envíame a mí. Muy bien, y la voz de Dios continúa hablando porque cuando Dios, sabiendo que Isaías está limpio de labios, quitada su culpa, limpio su pecado, esa inmundicia de labios que él tenía, y aceptando esta misión y este envío, entonces Dios
le dice cuál es precisamente la misión. Sigue la voz de Dios hablando y le dice que Isaías tiene que llevar un mensaje al pueblo, que Dios le va a hacer esta obra extraordinaria, sobrenatural en su pueblo, que les va a hacer oír, pero no van a entender, que los va a hacer ver, pero no van a comprender, que va a engrosar su corazón, va a agravar sus oídos, es decir, a tapar sus oídos, va a cegar sus ojos para que no vean, ni oigan, ni entiendan, ni se conviertan, porque el que ve, el que oye y el que entiende, pues se convierte, porque dice, si se convierten, habrá sanidad para el pueblo. Y dirás, ¿cómo? Dios no quería que hubiera sanidad para el pueblo. Cuando Dios mira la iniquidad, cuando Dios mira la desobediencia, el pecado llevado al extremo en su pueblo y que no hay precisamente arrepentimiento, que no se convirtieron a Dios como Dios les había dicho. Recuerda que Joel era uno de sus mensajes principales, que se convirtieran a Dios. Cuando Dios mira la iniquidad en su pueblo, Dios endurece al hombre para castigarlo. Por eso dice que iba a engrosar su corazón, tapar sus oídos, cegar sus ojos, para que ni entendieran, ni comprendieran, ni se convirtieran, y para que viniera entonces castigo sobre ellos por causa de su pecado y su desobediencia. Una cita que nos ayuda a entender esto. Dirás, ¿cómo Dios hace esto? Sí, Dios lo hace, pero lo hace con propósito, porque tiene que limpiar a su pueblo, porque tiene que hacer volver a su pueblo al camino del Señor, porque su pueblo, en la voluntad que Dios nos ha dado a los hombres, ha decidido hasta este tiempo no obedecerlo, no oírlo, no guardar su palabra y no andar en sus caminos. Romanos 9:18. Romanos 9:18. ¿Dios hace este tipo de obras? Sí, sí las hace. Romanos 9:18. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Un ejemplo muy claro es Faraón en Egipto, que dice que Dios endureció su corazón para que no los dejara ir, y después, ya que los dejó ir, Dios endureció su corazón para que saliera a perseguirlos, pero porque Dios tenía propósito, que era destruir el ejército de Faraón, avergonzar a sus enemigos y mostrarle a su pueblo que Él era su salvación. Entonces, todo Dios lo hace con propósito, pero queda muy claro en esta cita: al que quiere endurecer, endurece. Eso es lo que le está diciendo a Isaías. En este tiempo y bajo la condición de mi pueblo, los voy a endurecer para que sean castigados. Y en ese castigo puedan entender todo lo que están haciendo mal y se vuelvan a mí. ¿Hasta cuándo? Porque regresamos a Isaías donde estamos, y Isaías le pregunta, dice, y yo dije en el 11, ¿hasta cuándo, Señor? Es decir, ¿cuánto tiempo he de anunciar este mensaje? ¿Y hasta cuándo vas a tener endurecido el corazón de tu pueblo? Y dice, el Señor le contesta, hasta que sean asoladas las ciudades, hasta que la tierra esté desierta, hasta que los hombres sean echados lejos por Jehová, dispersos, hasta que, incluso dice, aunque quedare la 10ª parte de ellos, será destruida, pero como Dios, por causa de su pacto con Abraham, con David, por amor de su nombre y porque puso su nombre sobre este pueblo, no los destruiría del todo, dice, quedará el tronco, al cual lo llama la simiente santa, un remanente. Vamos a leer un poquito de esto en Romanos 11. Israel, el pueblo de Dios, aunque aquí estamos hablando de Judá y de Jerusalén, pues son parte del pueblo de Dios. Israel, como pueblo de Dios, fue endurecido y sigue aún endurecido, pero hay un remanente fiel a Dios. No podemos leer completo porque no es un estudio esto de Romanos, pero yo te invito por favor que leas estos capítulos de Romanos para que entiendas muy bien el capítulo 9, 10 y 11. Si tú lees los capítulos 9, 10 y 11 de Romanos vas a entender mucho mejor este asunto, pero vamos a leer en Romanos 11 algunos versículos. Voy a leer Romanos 11, versículos 5, 7, 8, 11, 16, 17, 23, 25, 26, 30 y 31. Los repito rápido. Romanos 11, 5, 7, 8, 11, 16, 17, 23, 25, 26, 30 y 31. ¿Hasta cuándo?, preguntó Isaías.
y será endurecido tu pueblo. Israel fue endurecido y sigue endurecido, pero insisto, hay ese remanente, esa simiente santa, ese tronco que el Señor dice no será quitado, ¿verdad? Del todo. También tiene que ver evidentemente con la obra de Cristo. Más adelante comentamos esto que está en los evangelios. Romanos 11, voy a leer los versículos, ya no voy a mencionar cuáles, sino sencillamente los voy a leer. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia, esa simiente santa. Muy bien. ¿Qué pues? Leí ahora, bueno, voy a ir diciendo para que no se me pierdan. El 7. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos, como está escrito. Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Versículo 11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. 16 y 17. Si las primicias son santas, aquí vamos a hablar del tronco de la simiente santa, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Versículo 23. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, eso es importante, y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Está hablando de Israel, 25 y 26. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Aquí está esto, endurecimiento que hablábamos y el hasta cuándo. Endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Por eso hablaba yo que sigue endurecido el corazón de Israel, aunque dice que está endurecido en parte, porque ellos creen en Jehová, y Jehová es el Dios verdadero. 26. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Esta obra es Jesucristo quien la hará. Versículos 30 y 31. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Esto es una manera, digamos, de entender o de responder. Yo les invito a leer 9, 10 y 11 de Romanos, pero es una manera de responder con más amplitud esto que preguntó Isaías en el 6:11. ¿Hasta cuándo, Señor? Muy bien. Muy bien. Con esto entonces concluimos este capítulo 6, la gloria, el fuego y la voz de Dios. Vamos ahora al capítulo 7. Del 1 al 25. Como dije, este capítulo lo estudiamos cuando vimos el reinado de Acaz, precisamente de este rey Acaz, que es el tercer rey que está mencionado en Isaías 1:1, Usías, Jotam, Acaz. Este rey hizo lo malo, muy malo, delante de los ojos de Dios, y aún así veremos que Dios quería salvarlos, que Dios le hablaba, porque Dios es bueno. El hombre es malo, pero Dios es bueno y Dios es fiel porque no puede negarse a sí mismo y él ama a su pueblo. Veremos entonces capítulo 7, este ya lo estudiamos y hoy lo veremos desde esta perspectiva. Este es el caso del pueblo incrédulo, obviamente un rey incrédulo también, pero no solo un rey, un pueblo incrédulo a la voz de Dios. No estamos mirando que Dios habla siempre, pues Dios también habló al rey Acaz y al pueblo de este tiempo, pero vamos a ver el caso del pueblo que fue incrédulo a la voz de Dios. Lo primero que quiero recordarles, vamos a leerlo. Isaías 7 del 1 al 25 y ahorita entonces les hago este recordatorio. Isaías 7 del 1 al 25. Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Y vino la nueva a la casa de David diciendo, Siria se ha confederado con Efraín. Y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Entonces dijo Jehová a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz, tú
y Sear Jasub tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba en el camino de la heredad del lavador. Y dile, guarda y repósate, no temas ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean por el ardor de la ira de Resín y de Siria y del hijo de Remalías. Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio, con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo, vamos contra Judá y aterroricémosla y repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabeel. Por tanto Jehová el Señor dice así, no subsistirá ni será, porque la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco Resín, y dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo, y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Habló también Jehová a Acaz diciendo, pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz, no pediré y no tentaré a Jehová. Dijo entonces Isaías, oíd ahora, casa de David, os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días cuales nunca vinieron desde el día que Efraín se apartó de Judá, esto es, al rey de Asiria. Y acontecerá que aquel día silbará Jehová a la mosca que está en el fin de los ríos de Egipto y a la abeja que está en la tierra de Asiria. Y vendrán y acamparán todos en los valles desiertos y en las cavernas de las piedras y en todos los zarzales y en todas las matas. Y en aquel día el Señor raerá con navaja alquilada con los que habitan al otro lado del río, esto es, con el rey de Asiria, cabeza y pelo de los pies, y aun la barba también quitará. Acontecerá en aquel tiempo que criará un hombre una vaca y 2 ovejas, y a causa de la abundancia de leche que darán, comerá mantequilla, ciertamente mantequilla y miel comerá el que quede en medio de la tierra. Acontecerá también en aquel tiempo que el lugar donde había 1000 vides que valían 1000 siclos de plata, será para espinos y cardos, con saetas y arco irán allá, porque toda la tierra será espinos y cardos, y a todos los montes que se cavaban con azada no llegarán allá por el temor de los espinos y de los cardos, sino que serán para pasto de bueyes y para ser hollados de los ganados. El caso del pueblo incrédulo a la voz de Dios. Iba yo a hacer un recordatorio. El nombre de Isaías, porque aquí tiene mucha importancia en este capítulo y en el siguiente, los nombres, porque fueron puestos por señal. Isaías, Yeshayahu, lo vimos la vez pasada, pero te lo recuerdo, significa Ja ha salvado. Jehová ha salvado, eso es Isaías. Y el nombre de este primer hijo mencionado aquí, Sear Jasub, significa, hijo de Isaías, significa en hebreo Shear Yashub, un remanente volverá, un remanente volverá. Esto ya tiene una consistencia con lo que acabamos de leer de la simiente santa y del tronco que quedará, ¿verdad? Un remanente volverá. Entonces no solo un remanente quedará, sino volverá. Muy bien, tienen que ver estos nombres. Entonces ten claro esto, ya veremos el siguiente capítulo, el otro nombre más complejo del otro hijo. Dios, a un rey malo, que no temía a Dios y que hacía todo lo contrario y todo lo que Dios abominaba, al rey malo Acaz, Dios le habla y le envía a decir, porque era el rey que estaba sobre su pueblo, guárdate, reposa, no temas. Mira qué mensaje le estaba dando, no se turbe tu corazón. Tus enemigos, que en este caso eran 2 que se juntaron, se confabularon, que eran Damasco o Siria, y Samaria o Efraín con el rey Peca, que ya era de los últimos reyes que vimos de Israel del norte, se confabularon contra Judá y Jerusalén. Pues Dios le dice, guárdate, reposa, no temas, no se turbe tu corazón, no subsistirán ni será. No será lo que ellos quieren hacer, no serán ellos, no lo van a lograr. Pero Dios le da este mensaje y además le revela algo a Isaías y que es dado a Acaz, tremendo.
en 65 años, algo que entonces Dios ya había determinado y sabía que el corazón de las tribus del norte, de Israel como reino del norte, no cambiaría. En 65 años Efraín, que es Samaria, que es Israel, será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Estaba siendo avisado Acaz el fin del reino del norte. Estos mensajes son para temer a Dios y para decirle a los demás, teme a Dios, porque en 65 años van a ser destruidos. Pero ya sabemos que el corazón, como vimos hace un momento, de Israel había sido endurecido e iban a ser destruidos. Pero aquí es revelado en cuánto tiempo, en 65 años. Pero le dice un mensaje también a Acaz: mira, tus enemigos no van a subsistir. Mira, Efraín, que está levantándose en contra tuya, en 65 años va a dejar de ser pueblo, porque va a ser quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Pero te digo a ti, Acaz, y a ti, pueblo de Judá, si no creyereis todo lo que Dios está hablando, si eres incrédulo, de cierto no permaneceréis. Entonces, el pueblo incrédulo a la voz de Dios, si no cree lo que Dios habla, no permanece. Porque le está hablando a pueblo de Dios, insisto. Si no creyeres, de cierto no permaneceréis. ¿Qué pasa con Acaz? Que él no cree. Porque aquí algunos leen y dicen, le dijo, no quiero tentar a Jehová, no voy a pedir señal. Ahorita hablamos de esto de la señal. Pero no era que él tuviera temor de Dios, tema del cual hablaremos ampliamente, porque el temor de Dios, veremos, tiene muchas manifestaciones claras de quién teme y quién no teme a Dios. Este rey no temía a Dios. Entonces esto era más bien un pretexto, no tentaré a Jehová, para no hacer lo que Dios le estaba mandando. ¿Por qué? Porque Dios le dice a Acaz, pide señal de Jehová tu Dios. No le dice, si quieres, pide señal. Si te ayuda para creer o terminar de creer, pide señal. No, le está diciendo, primero le está diciendo, tienes que creer lo que yo estoy hablando. Y si crees lo que estoy hablando, entonces vas a pedir señal de Jehová tu Dios. De arriba o de abajo, pero pide señal. Era una orden. Y Acaz no pide señal, dice, como ya te expliqué, para no tentar a Jehová. Pero él no tenía temor de Dios. Entonces inmediatamente Dios, el Espíritu, le habla a Isaías y él le da una respuesta a través de Isaías a este rey malo Acaz y le dice, eres molesto a los hombres, porque este rey nadie lo quería, pero ahora te estás volviendo molesto a Dios. Dice, no crees su palabra, no lo oyes, no obedeces, ahora no pides la señal, eres soberbio, haces lo que tú quieres. Dice, ahora, o sea, es poco el ser molestos a los hombres, habla en plural, entonces también está hablando del pueblo y del rey, sino que también lo seáis a mi Dios. O sea, Dios se estaba enojando por esto que Acaz hizo, o más bien no hizo. Y entonces le dice que el Señor mismo dará señal, porque como te dije, no le estaba preguntando si quería señal, le estaba mandando que pidiera señal, estaba probando la fe de este rey y fue reprobado. Y entonces le dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. Y esta es una señal sumamente importante que Dios habló y que tiene que ver de nueva cuenta con el mensaje central de Isaías, que es el Mesías. Porque le dice, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Este nombre, en Isaías los nombres tienen mucha importancia. Immanuel en hebreo, significa con nosotros está Dios. Con nosotros está Dios, o Dios con nosotros. Pero eso ahorita lo leemos en los evangelios. Con nosotros está Dios significa Emmanuel. Esta señal que este rey desechó tenía que ver con la revelación de la concepción virginal y del nacimiento del Mesías. Acompáñame a leer el cumplimiento de esta señal y de esta revelación, de esta palabra profética que Dios estaba dando a Isaías y que este rey malo no quiso oír, fue incrédulo a la voz de Dios. Mateo 1, 18 al 25. Mateo 1, 18 al 25. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen,
se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese es el significado de Jesús, Salvador. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta Isaías, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Esta señal tremenda que está en el capítulo 7 habla de la revelación de la concepción virginal y del nacimiento del Mesías, de Jesús, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de Emmanuel, Dios con nosotros, o con nosotros está Dios. Pero dice aquí, también como parte de este mensaje, de esta señal, antes del nacimiento del Mesías, antes del nacimiento de este hijo, sucederá que Siria o Damasco y Samaria o Efraín serán abandonados. Y Jehová, ahora ellos ya iban a ser abandonados por Dios y sus tierras, porque iban a ser conquistados. Pero ahora habla de Judá, a quien Dios todavía le estaba dando un tiempo de oportunidad. Y Jehová hará venir sobre ti, Acaz, y tu pueblo, Judá, Jerusalén, al rey de Asiria. Sabemos que finalmente quien destruyó Jerusalén fue Nabucodonosor, que fue Babilonia. Pero Asiria menguó, diezmó terriblemente, dejó muy debilitado a Israel. Fueron quienes se llevaron al reino del norte, pero también dañaron gravemente a Judá, el reino del sur, y Dios se lo había advertido a Acaz, y Acaz no quiso oír. Jehová hará venir sobre ti tu pueblo al rey de Asiria. Por voz de Dios, dice aquí, Egipto lo describe como moscas, y Asiria lo describe como abejas. Vendrán, dice que Dios silbará, y vendrán y acamparán en los valles, en las cuevas, contra ellos. Y así fue. Esto lo estudiamos ya en el libro de los Reyes y en Crónicas. Por cierto, lo que leímos en Mateo, también, si no has escuchado las predicaciones, parte 1 y parte 2 de nuestro pastor de la obra del Espíritu Santo en el Evangelio, habla ampliamente de este capítulo 1 de Mateo que yo acabo de describir, de la obra del Espíritu Santo en la concepción y en el nacimiento de Jesucristo. Escúchalos, obedece a la palabra de Dios y sé sujeto y escucha los mensajes de nuestro pastor. Bien, regresando aquí a Isaías, entonces le habla lo que sucederá con Siria y con Samaria, pero también lo que vendrá sobre ellos. Acaz no escuchó. Entonces le está diciendo: es tiempo de castigo al pueblo incrédulo. Es tiempo de castigo al pueblo incrédulo. Mira lo que va a suceder en 65 años y ya está sucediendo con tus hermanos. Arrepiéntete, cambia, conviértete, vuélvete a mí, porque es tiempo de castigo al pueblo incrédulo. No seas pueblo incrédulo a la voz de Dios. ¿Cuál era ese castigo? Lo resume Dios aquí en este mensaje. Cabeza raída, pues eso habla de vergüenza. Espinos y cardos en lugar de vides, pues eso habla de escasez. Saetas y arcos, eso es guerra. Y que a donde están los buenos pastos no llegarán por temor. Habrá lugares que sí haya buenos pastos, dice, pero ustedes por miedo, por temor, no van a llegar y no van a poder usarlos y serán solo para los animales. Pero hay ahí en medio, en el versículo 21 y 22, un acontecerá en aquel tiempo. Todo lo demás acontecerá que está ahí, pues hablan de la vergüenza, de la escasez, de la guerra y del temor que vendrán al pueblo incrédulo. Pero hay uno ahí en el 21 y 22 que es para el pueblo que sí cree, el que quedará, porque dice acontecerá en aquel tiempo
que el que quede en medio de la tierra, dice, comerá mantequilla y miel. ¿Quién leímos que participaría de esto? El hijo que nacerá. Por eso no lo comenté, quería esperarme hasta un momento. Recuerda entonces, dice que el hijo comería en esta revelación mantequilla y miel. Y dice que los que quedaren, ese remanente, también entonces ciertamente mantequilla y miel comerá el que quede en medio de la tierra. Recordemos entonces lo que leímos en Romanos 11. Si la raíz es santa, hablando aquí del hijo que nacerá, también lo son las ramas. Entonces, de lo que él participa, nosotros, los que creemos en él, y en el caso de Israel, el remanente fiel, también participa de ello. Y eso es lo que está describiendo aquí. Simiente santa que participa del bien del Señor. Muy bien. Bueno, son todos los comentarios que quiero hacer de este capítulo 7. Ya el contexto histórico, no, evidentemente no lo voy a ver porque eso está en muchas de las clases que ya vimos. Busca las clases del rey Acaz en el estudio que tenemos de Reyes y de Crónicas, para que veas entonces el cumplimiento, el contexto histórico de todo esto. Vamos al capítulo 8. Capítulo 8. Leemos Isaías 8 del 1 al 22 y este tiene por subtítulo, por subtema, llamado a volver al temor de Dios. Muy importante este tema, tan importante como todo lo demás que hemos visto, pero en estos tiempos el Espíritu ha puesto en mí el estar constantemente rogando al pueblo que vuelvan al temor de Dios. Un llamado a volver al temor de Dios. Leemos capítulo 8 del 1 al 22. Me dijo Jehová, toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles tocante a Majer Salal Hasbaz. Y junté conmigo por testigos fieles al sacerdote Urías y a Zacarías hijo de Jeberequías. Y me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo. Y me dijo Jehová, ponle por nombre Majer Salal Hasbaz. Porque antes que el niño sepa decir Padre mío y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. Otra vez volvió Jehová a hablarme diciendo, por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé, que corren mansamente, y se regocijó con Resín y con el hijo de Remalías, ese es Peca, he aquí por tanto que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos impetuosas y muchas, esto es, al rey de Asiria con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas, y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante y llegará hasta la garganta, y extendiendo sus alas, llenará la anchura de tu tierra, oh Emanuel. Reuníos pueblos y seréis quebrantados, oíd todos los que sois de lejanas tierras, ceñíos y seréis quebrantados, disponeos y seréis quebrantados. Tomad consejo y será anulado, proferid palabra y no será firme, porque Dios está con nosotros. Porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados, y se enredarán y serán apresados. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto. Y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Vamos a iniciar con el nombre de este segundo hijo
del profeta Isaías. Maher Shalal Hashbaz, hijo del profeta Isaías, en hebreo, Maher Shalal Hashbaz. Son 4 palabras que significan bastantes cosas. Ahí te va el significado. Maher Shalal Hashbaz significa: apresurado está el enemigo al botín, rápido a la presa. Repito, apresurado está el enemigo al botín, rápido a la presa. Este niño, el cual escribió de él en estas tablas y de lo que sucedería con el carácter legibles, tomando testigos fieles a un sacerdote Urías y a otro varón llamado Zacarías, dice que entonces él tiene este hijo con la profetisa, con su esposa, entendemos, la cual concibió y dio a luz un hijo y le puso este nombre precisamente, Maher Shalal Hashbaz. El niño era una señal de que antes de que él pudiera pronunciar o decir, antes de que hablara, Padre mío, Madre mía, o sea, siendo todavía bebé, este niño iba a nacer para hacer señal de que Damasco sería despojado, Siria, y de que también Samaria sería despojado, ¿por quién? Por el rey de Asiria. El mensaje que le dio a Acaz y que Acaz no oyó, no entendió, entonces ahora Dios está dando la revelación, la profecía de que esto se va a cumplir. Este niño es la señal de que esto está determinado y se va a cumplir. Damasco y Samaria van a ser despojados por el rey de Asiria. La voz de Dios hablando, y no solo hablándole ya al rey, hablándole a todo el pueblo, porque le dice, este pueblo, Judá, desechó las aguas de Siloé. Siloé era un estanque muy conocido, que venía de un río, de un riachuelo, y hacía estanque, que está en Jerusalén, en la zona de Jerusalén. Entonces está hablándole a Judá cuando dice este pueblo, mi pueblo, y aquí hablando ya específicamente de Judá, porque Samaria junto con Damasco ya serían despojados y destruidos por el rey de Asiria. Este pueblo Judá dice, desechó las aguas de Siloé. Esta palabra Shiloach, con K y J al final, Shiloach, significa riachuelo y tiene una raíz base que significa como enviar, mandar, algo que corre, que fluye. Pero para mí es importante, aunque no es exactamente la misma raíz, por el contexto, por lo que aquí dice, cómo describe a este río. ¿Cómo describe? ¿Qué fue lo que desechó? ¿Qué aguas o qué tipo de aguas desechó Judá? Dice que desechó las aguas de Siloé, dice que corren mansamente. Hay un nombre para el Mesías que está revelado desde el libro de Génesis. Y este nombre que está en Génesis 49:10 es Silo, con H al final. Se parece, etimológicamente no es la misma raíz, pero en el contexto yo pienso que sí está a referirse a las aguas de Siloé, por la descripción que hace que corrían mansamente, haciendo referencia a que desecharon esta manera de ser gobernados, el gobierno de Dios. ¿Por qué? Leemos Génesis 49:10. Y mira, esta cita, porque aquí Jacob está hablándole a todos sus hijos, pero esta cita en particular está hablando de Judá. Otra razón por la que para mí está ligado. Génesis 49:10. No será quitado el cetro de Judá, promesa que Dios le hizo a David, está puesta desde aquí, desde Génesis, ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Entendemos por el contexto y de que habla que vendrá y que se congregarán los pueblos, que es un nombre, una descripción del Mesías. La palabra Silo en hebreo es Shiloh y significa tranquilo. Eso significa la palabra Shiloh, tranquilo. Y la raíz de donde viene, Shalá, significa estar en paz, significa estar tranquilo, significa estar seguro y en un sentido prosperar.
entonces habla plenamente de algo o alguien que es tranquilo, que es manso, pero que trae esa paz, esa seguridad, esa prosperidad, esa tranquilidad. Jesucristo en los evangelios se describe a sí mismo como manso y humilde de corazón, tú y yo lo sabemos, y así es el Señor Jesucristo. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces, por estas razones, Génesis 49:10 está hablando del Mesías, pero en el contexto, esta descripción es una manera que Dios les está diciendo en Isaías 8:6, que lo desecharon a él, que desecharon la manera en que Dios estaba obrando con ellos, porque Dios, que ama a su pueblo, pues quería apacentarlos, como David lo describió, en pastos delicados, en aguas de reposo, en donde tuvieran seguridad y alimento. Dios siempre dio esto para ellos desde el principio de que los sacó de Egipto. Él puso el ángel de Jehová delante, la columna de nube de día, la columna de fuego de noche, les dio el maná, las codornices, el agua de la peña. Su calzado, su ropa no se rasgó en esos 40 años de caminar en el desierto. Dios los sostuvo, les dio calor, los sacó con riquezas, les dio todo el Señor. Pero ellos desecharon este pueblo, las aguas tranquilas, las aguas del riachuelo. ¿Cómo es un riachuelo? ¿Tú has visto? A diferencia de un río grande, caudaloso, impetuoso, que sus aguas son fuertes, son ruidosas. Un riachuelo es tranquilo, es pacífico, sus aguas corren, diría yo, tiernamente, tranquilamente, ¿verdad? Pues eso es lo que desecharon. Las aguas de Siloé que corren mansamente. No deseches al príncipe de paz. No deseches al que es manso y humilde de corazón. Porque entonces la misma voz de Dios le dice a este pueblo, y esto es muy doloroso de leer, están viendo lo que sucede con Damasco y con Samaria. Están viendo que aún se juntan contra ustedes para quitar al rey y poner a otro. Y aún así ustedes los prefieren. Los de Judá prefirieron a Siria y a Samaria. Porque ahí está escrito. Dice, estábamos en el 6, dice, por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé que corren mansamente, y se regocijó con Rezín y con el hijo de Remalías, Peca, hijo de Remalías, rey de Israel. Se regocijó este pueblo, Judá, con ellos. Finalmente entraron en algún tipo de pacto. Bueno, todo este contexto ya lo hemos visto también en Reyes, ¿verdad? Y en aún cuestiones de idolatría que se practicaban en estas naciones. Bueno, no voy a volver a explicar todo esto, pero dice, te regocijaste con ellos, prefirieron a Siria y a Samaria que las aguas que corren mansamente. Pues entonces ahora dice Dios, al que desecha esas aguas de tranquilidad, esas aguas de reposo, de paz, Dios hace subir ríos impetuosos, en este caso en particular el rey de Asiria con todo su poder, y no solo van a venir a despojar a Damasco y a Samaria, van a pasar hasta Judá y van a bajar y van a inundar todo y van a hacer, dice, hasta la garganta van a entrar, los van a ahogar, los van a asfixiar y van a correr por toda la tierra, también sobre la tierra de Judá. A partir de aquí, en este capítulo, viene la diferencia, porque aquí de pronto empieza a leer reuníos, pueblos, y cuesta trabajo, pero el Espíritu nos lo explica. Y dice que la diferencia que lo que está aquí escrito es la diferencia entre aquellos que están con Dios y los que no están con Él. Es decir, está hablando de este juicio sobre ya destrucción total, sobre Siria o Damasco y sobre Samaria o Efraín o Israel, pero está hablando también que será castigado por ser un pueblo incrédulo a la voz de Dios y por no querer ser gobernados por el príncipe de paz, serán castigados. Pero aquí expresa una gran diferencia, la diferencia para aquellos con quienes está Dios, porque dice que todo esto sucederá porque Dios está con nosotros. Arriba dice que llegarán a tu tierra, oh Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, para aquellos con quienes está Dios y que están con Dios, el pueblo de lejos será quebrantado. A diferencia de los otros que el pueblo de lejos, en este caso Asiria, los destruirá,
Pues para los que Dios está con ellos, el pueblo de lejos que viene como ríos impetuosos será quebrantado, y aún 3 veces quebrantado, porque dice que si se reúnen serán quebrantados, y si se ciñen serán quebrantados, y si se disponen serán quebrantados. Así Dios, para los que están con Él y Dios está con ellos, 3 veces es quebrantado tu enemigo. Su consejo anulado, su palabra no será firme, porque Dios está con nosotros, porque Emmanuel está con nosotros, valga la redundancia. La palabra de Dios para Isaías dice aquí que fue con mano fuerte. En el 11 dice, la palabra de Dios fue de esta manera, dice, me lo dijo con mano fuerte y me enseñó. Debemos también entonces tener claro esto, que la palabra de Dios es con mano fuerte para enseñarnos. ¿Qué aprendió Isaías? ¿Tú crees que era fácil recibir este mensaje y comunicar este mensaje? Claro que no. Pero ¿qué aprendió Isaías en todo esto? No camines el camino de este pueblo. Y ya está hablando de Judá, los otros ya fueron en ese sentido, digamos, juzgados. No camines el camino de este pueblo de Judá. No llames conspiración a lo que el pueblo llama conspiración. Esto es una palabra que está muy vigente para estos días. No temas lo que ellos temen, no tengas miedo. Es decir, el pueblo de Judá ya estaba conforme al pensamiento de este mundo. Lo que en el mundo se llamaba conspiración, para el pueblo era conspiración. Lo que el mundo temía, el pueblo lo temía. Lo que ellos les daba miedo en el mundo, el pueblo le daba miedo. Es decir, lo que sus ojos ven, lo que sus ojos oyen, eso es a lo que le tenían temor. ¿Y qué aprendió Isaías? No seas así, no camines el camino de este pueblo, no temas lo que ellos temen, sino que, ¿qué le dice? ¿A quién debes temer? Y eso es lo que hoy nos sigue diciendo. ¿En dónde está tu miedo, tu temor? En las circunstancias, en lo que ven tus ojos, en lo que oyes en las noticias, en lo que te dicen los chismes, en lo que se murmura. ¿En dónde está tu miedo? ¿En las palabras que salen de la boca de los hombres? ¿Está tu temor en el hombre? ¿Está puesto en el hombre? ¿En dónde está el temor? ¿A quién temer? Y le dice entonces, que ese versículo lo hemos aprendido, el versículo 13. A Jehová de los ejércitos. ¿A quién temer? A Jehová de los ejércitos. Y habla de 3 cosas que son parte del temor de Dios. 1, santificar. 2, Él es vuestro temor. Y 3, Él es vuestro miedo. Aquí quiero dejar bien claro, porque hay muchos que dicen, el temor de Dios solamente es reverencia, es honra a Dios. No, el término y el propio término, y qué bueno que aquí en la traducción lo tradujeron de 2 formas, pero es el mismo término, ahorita lo digo, temor, que muchos lo dejan solo en reverencia, en honra, pero dice ahí bien claro, Él sea vuestro miedo. Entonces el temor no solo es reverencia, incluye la reverencia, incluye la honra, pero por causa de saber que tenemos un Dios temible, grande, poderoso, que hace cosas que espantan, para que me entiendas, que hace cosas que atemorizan, que hace cosas tremendas con su poder y con su majestad. Entendamos esto, las cosas que Dios hace son grandes, poderosas. Como describía Isaías 6, que Él era alto, que Él era sublime, que Él era Señor. Describía que Él era santísimo, que era Jehová de los ejércitos, que si su voz clama estremece. Como lo describía Apocalipsis, que su voz son truenos, son relámpagos, son terremoto, que la casa está llena de humo de la presencia de Dios. Describe cosas temibles y terribles. Ese es el temor de Dios. Ten un temor completo de Dios. Teme al que ha creado todo, pero también teme al que puede destruirlo todo. Teme al que puede dar vida, pero teme también al que puede matar, al que tiene en sus manos el control de la muerte. Teme al que te puede dar, pero teme también al que puede quitar. Teme al que salva, pero teme también al que condena y al que envía a la muerte eterna, porque todo eso está en la soberanía de Dios, está en el control de Dios. El término temor, para los que dicen que solamente es reverencia y honra, eso es doctrina de error, porque eso hace que el pueblo entonces se vuelva ligero y entonces no tema en verdad a Dios, sino que solamente pues lo medio respete. Eso no sirve. El término es morá, y se traduce temor.
cosa u obra aterradora. Y es el mismo término morá en temor y en miedo. Morá, temor, cosa u obra aterradora. Y viene de una raíz que es yaré, que significa temer. Esa palabra yaré también se traduce en la Reina Valera 1960 como aterrador, espanto, miedo, temer, temible, temor, terrible y terror. De todas esas formas se traduce este término. ¿Ok? Entonces, tengamos claro lo que es el temor de Dios. Porque si tú entiendes la grandeza, el poder, la majestad de Dios, entonces no te vas a querer burlar de Dios, entonces no vas a querer engañar a Dios, entonces no le vas a mentir a Dios, entonces no lo vas a desobedecer, entonces a su voz te vas a humillar y vas a decir, aquí estoy, heme aquí, envíame a mí. Entonces a su voz, aunque el mensaje sea duro, vas a decir, yo obedezco y llevo tu palabra, Señor. Entonces vas a guardar los mandamientos de Dios. ¿Por qué el pueblo no guarda los mandamientos? Porque no teme a Dios. El otro término que hablaba aquí es santificar, kadash. Ser, hacer, pronunciar u observar como limpio. Entonces tienes que temer a Dios y reconocer, como en Isaías 6 está descrito, que Él es santo, 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 que Él es Señor y que su trono es alto y sublime y que Él es el que lo llena todo, la plenitud de la gloria y de la majestad está en Él. Kadash, santificar, es ser, hacer, pronunciar u observar como limpio. Él es puro, Él es limpio, Él es santísimo, Él es perfecto. Ese es Jehová de los ejércitos. Y así es lo que nosotros debemos hacer, santificarlo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, pronunciado como limpio, como puro, sea tu nombre. Él es santo, su nombre es santo. Entonces, eso manifiesta el temor de Dios. Si temes a Dios, dice aquí en esta revelación, Él te será por santuario. La palabra santuario, Mikedash, eso está ahí escrito en el 14. Dice, a Jehová de los ejércitos, el 13, a Él santificad, Él sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Entonces Él será por santuario. Entonces Él será por santuario. Que a los que temen a Dios, Él es por santuario para nosotros. ¿Qué es el santuario? Mikedash, y significa cosa o lugar consagrado, lugar de asilo. Consagrado significa apartado, separado. Por eso hablamos de un lugar de asilo, un lugar de refugio, un santuario. Si temes a Dios, Él te será por lugar de separación, de consagración, de asilo, de refugio. Él te será por santuario. Pero a los que no le temen dentro de su pueblo, porque le está dando este mensaje a su pueblo y en contra de su pueblo que lo desechó, a los que no le temen en su pueblo y temen a lo que el hombre teme, a lo que el hombre llama conspiración, a lo que el hombre tiene miedo, entonces Dios no les será por santuario, sino les será por piedra para tropezar, será tropezadero para caer. Y dice a las dos casas, está hablando del reino del norte y del reino del sur Judá. Por eso te digo, le está hablando a su pueblo, a los que no le temen y temen a lo que el hombre tiene miedo y teme, les será Dios por piedra para tropezar. Tropezadero dice para caer, será por lazo, será por red al morador de Jerusalén. Está hablando a su pueblo. El que no teme, dice aquí, 5 cosas le sucederán. El que no teme a Dios, por eso te digo que no podemos hablar solo de un temor incompleto, imperfecto, de solo una reverencia, una honra que ni siquiera es honra, sino de un verdadero temor de Dios, porque el que no tiene un verdadero temor de Dios tropezará. El que no teme caerá. La tercera cosa, será quebrantado, enredado y apresado. El que no teme, dice aquí en esta revelación, tropezará, caerá, será quebrantado, enredado y apresado. ¿Sucedió esto con Israel? Sí. ¿Sucedió esto con Judá? Finalmente, sí. ¿Sucederá con los que no teman a Dios? También. Teme a Dios. Romanos 9, capítulos que había yo recomendado leer, vamos a tomar un poco de ahí. Romanos 9 del 30 al 33, estamos hablando del temor de Dios.
Romanos 9 del 30 al 33. El que teme, Dios le será por santuario. El que no teme, Dios le será por tropezadero. Romanos 9 del 30 al 33. ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Se cumplió? Sí, se cumplió lo que está escrito en Isaías. Dice aquí, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Esta cita que está aquí mencionada está en referencia no al capítulo que estamos viendo ahorita, sino a Isaías 28, que también leeremos, pero tiene que ver con lo que estamos leyendo. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Lee ahora conmigo Primera de Pedro 2, del 6 al 8. De nueva cuenta, el que creyere, Dios le será por santuario. El que no creyere, tropezará. El que no temiere, perdón, no solo el que no creyere, el que no temiere a Dios. Primera de Pedro 2, del 6 al 8. Primera de Pedro 2, 6 al 8. Ay, me fui a segunda de Pedro, perdón. Primera de Pedro 2, del 6 al 8. Por lo cual también contiene la escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis, los que temen a Dios, pero aquí habla también los que creen, para vosotros pues los que creéis, Él es precioso, Él es santuario, decía en Isaías, pero para los que no creen, para los que no temen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Primera de Pedro 2, del 6 al 8. Regresamos a Isaías y nos ubicamos para que sepas de lo que estoy hablando. Ahorita hablé el versículo 14 y 15. Vamos ahora a lo que está escrito ahí en el versículo 16 y 17. Temer a Dios se manifiesta. Se ve, para que me entiendas, pero me gusta más usar se manifiesta, porque hay cosas que no se ven, pero Dios las ve manifestadas en el corazón, en nuestras palabras, en nuestros actos, en nuestras acciones, en nuestras conductas. Entonces prefiero usar la palabra manifestar. El que teme a Dios manifiesta ese temor a Dios. Aquí eso es lo que está describiendo. Temer a Dios incluye, y ahorita lo explico, 1, atar el testimonio. ¿Está la palabra de Dios atada en tu corazón? ¿Atada en tu mente? Esto es parte del pacto de Dios. Pondré mis leyes y mis mandamientos en su mente y en su corazón. El Deuteronomio ampliamente habla de esto. Átalas a tu frente, ¿verdad? Y en la tabla de tu corazón. Atar el testimonio. Temer a Dios significa que tú tienes bien puesto, bien guardado, bien amarrado, bien atesorado el testimonio que es la palabra de Dios. El segundo término es algo similar. Sellar la ley. Temer a Dios incluye sellar la ley. Si algo está sellado, no puede ser cambiado, no puede ser corrompido, no puede ser tocado, no se le puede añadir, no se le puede quitar. Por eso dice, sella la ley. Lo que Dios habló, eso es. Como Dios lo dijo, así es. Como Dios lo mandó, así se obedece. Eso es sellar la ley. ¿Está sellada la palabra de Dios en tu corazón? Porque una cosa es tenerla atada, guardada, pero cuando la tienes sellada, como algo del más grande valor atesorado en tu corazón, pero la tienes sellada, la tienes fundida en tu corazón, entonces no cambia, no la vas a abandonar, no la vas a desobedecer, no la vas a traicionar. Está sellada en tu corazón, está firme en tu corazón. Tercero, temer a Dios incluye ser discípulo, porque le dice que ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos.
entre los que me aman, entre los que me oyen, entre los que me siguen, entre los que quieren ser como yo, entonces temer a Dios incluye ser discípulo, oír al maestro, oír su voz, seguir sus pisadas, hacer como Él hace, hablar como Él habla, andar como Él anduvo, obedecer lo que Él manda, ser discípulo, eso ya lo vimos también en una predicación del pastor, ser verdadero cristiano, ser discípulo verdadero de Dios. Cuarta cosa que está en el siguiente versículo, esperar en Dios. El que teme a Dios, espera a Dios, espera en Dios, a que Él hable, a que Él mande, estás siempre atento a lo que Dios ha de mandar o ha de decir. Y quinto, que está ligado a esperar en Dios, confiar en Él. En Él está puesta tu fe, tu confianza, tu esperanza. A Él encomiendas todas las cosas y no dudas nunca de Dios ni de su palabra, no dudas de las escrituras, no dudas de su enseñanza, confías en sus promesas, confías en Él, en que es fiel, en que es verdadero, confías en todas sus virtudes, confías en el Espíritu Santo, confías en las enseñanzas de Jesucristo, confías en que Él te ha salvado, confías en que Él volverá por ti, confías y no dejas de confiar en el Señor, esperar y confiar en Él. Todo esto manifiesta que tú temes a Dios. El temeroso de Dios manifiesta estas cosas. El versículo 18 dice, y lo mencionaba yo al principio, que Isaías y sus hijos habían sido puestos por señal y presagio en Israel, y por eso Dios les había dado esos nombres. También a él, porque dice, he aquí, yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel. Explico esto. Isaías, ¿qué significaba? Jehová ha salvado. Entonces estaba dando señal que él, Dios, es la salvación y que estaba hablando y trayendo el mensaje de salvación a través de este siervo Isaías. Pero sus hijos traían dos mensajes, uno bueno y uno malo, por así decirlo, en los nombres, ¿verdad? No estoy hablando de los hijos. Sear Jasub, un remanente volverá, no serán destruidos del todo Israel, sino que quedarán algunos y volverán, Sear Jasub. Y el otro mensaje, el mensaje de castigo, Maher Salal Hasbaz, apresurado está el enemigo al botín y rápido a la presa. Viene a Siria, viene el castigo porque han sido incrédulos a la voz de Dios. Isaías y sus hijos, Sear Jasub y Maher Salal Hasbaz, fueron puestos por señal. La palabra señal es en hebreo ot y significa señal como bandera, como monumento, como evidencia. Algo que deja muy claro algo que señala muy claramente algo, como una bandera, como un monumento, como una evidencia que no deja duda. Ellos fueron puestos por señal y dice, y por presagio. No te saque de dónde esta palabra. Mofet es la palabra que se utiliza para traducirse como presagio. Solo se traduce aquí en esta cita particular de Isaías, y todas las demás veces se traduce como milagro, maravilla o prodigio. Los puso como mofet, como milagro, como maravilla o como prodigio, en el sentido de ser una prenda o una muestra de lo que Dios haría. Entonces fueron puestos por señal, por evidencia, y fueron puestos por muestra, por demostración, por milagro, por maravilla, prodigio para Israel, Isaías y sus hijos, de parte de Jehová, que dice ahí, mora en el monte de Sión, en el santo monte. Esa es la palabra de Dios que estaba hablando a través de Isaías, aún a través de los nombres de Isaías y de sus hijos. Muy bien. Bueno, gloria a Dios. Llegamos entonces a los últimos 4 versículos y seguimos hablando del temor de Dios. Temer a Dios por la palabra hablada por sus siervos, llamados y capacitados, es otra manifestación, es otra manera de entender o de manifestar el temor de Dios. Porque Isaías le estaba hablando a Judá, a Jerusalén, le habló al rey Acaz, pero no oyeron, no quisieron entender lo que estaba ahí escrito. Fue endurecido, tuvo que ser endurecido su corazón porque no temían a Dios. Temer a Dios te lleva a oír la palabra hablada a través, es palabra de Dios, pero es hablada a través de sus siervos que han sido llamados, como Isaías, capacitados, es decir, lo digo en el sentido que Isaías fue limpiado y fue enviado por Dios. Y temer a Dios también entonces te hace que no oigas y que no temas la voz del hombre.
Aquí habla de encantadores, de adivinos, de los que susurran hablando, susurran palabras. Entonces, cuando tú temes a Dios, oyes la voz de Dios, oyes a los siervos de Dios y no oyes ni temes la voz del hombre, y mucho menos de encantadores, de adivinos, porque dice muy claro, y este mensaje, gracias Señor por dárnoslo en este día, el pueblo debe consultar a Dios y no a los muertos. El verdadero pueblo de Dios, el pueblo que teme a Dios, debe consultar única y exclusivamente a Dios y no a los muertos, ni a los vivos, en el sentido de la voz del hombre, solamente a Dios. Eso también es temor de Dios. El que hace esto, el que oye la voz del hombre, el que consulta a los muertos, dice aquí, no le ha amanecido. Eso significa que está en tinieblas. Porque a lo mejor la frase no ha amanecido no te suena tan dura, pero ahí te va la revelación dura. El que consulta muertos y el que oye la voz del hombre y teme al hombre y no teme a Dios y no consulta a Dios, está en tinieblas. No le ha amanecido. No tiene atado el testimonio, no tiene sellada la ley. Por eso Isaías hasta se enoja, ¿verdad? Le da una indignación, un celo y dice a la ley y al testimonio. No han entendido la palabra, no la han oído, no la han creído y prefieren seguir practicando estas cosas. No les ha amanecido, están en tinieblas. Y entonces describe el castigo a aquel que hace esto y que no teme a Dios. Fatiga y hambre en su paso por la tierra. Pero como el corazón del hombre que es así, que no teme a Dios, está duro, cuando Dios trae ese castigo no se arrepienten, sino que se enojan y maldicen a Dios y aún maldicen al rey, a quien Dios ha puesto por autoridad, levantan su rostro en alto, es decir, son altivos, son soberbios. Cuando Dios castiga, en lugar de humillarse, de decir gracias Dios porque soy hijo y no bastardo y me castigas porque me amas, porque me estás enseñando, porque me estás volviendo al camino, porque me quieres limpiar, no, se enojan con Dios, maldicen a Dios y son altivos y soberbios y levantan el rostro delante de Dios y no se arrepienten y no vuelven sus ojos y su corazón a Dios. Y por culpa del hombre que no teme a Dios, la tierra también es castigada. Y se halla en la tierra tribulación por causa del hombre que no teme a Dios. Tinieblas en la tierra y oscuridad por causa del hombre que no teme a Dios. Angustia en la tierra por causa de los que no temen a Dios. Y entonces la tierra queda sumida en tinieblas. Dios te dice hoy, y te quiero rogar, ya acabamos en Isaías, pero que me acompañes de nueva cuenta a Apocalipsis. Porque este fue el mensaje final para este tema o subtema llamado a volver al temor de Dios y a nuestro tema general, temed a Dios y dadle gloria. Estos son los pasajes, el mensaje final que el Espíritu Santo ha traído para ti. Dios te dice hoy, acompáñame a Apocalipsis y voy a ir leyendo. Yo te voy diciendo. El que teme a Dios, no teme a la muerte. Apocalipsis 1, 17 y 18. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. El que teme a Dios, no teme la muerte. Segundo, el que teme a Dios, no teme los padecimientos ni la prueba, sino que permanece fiel. Apocalipsis 2:10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que teme a Dios no teme los padecimientos ni la prueba, sino que permanece fiel. Tercero, Dios galardona a los que le temen, pero su ira vendrá sobre los que no le temen. Apocalipsis 11:18. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido,
y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. ¿Quién destruye la tierra? Los que no temen a Dios, lo acabamos de ver. Dios galardona a los que le temen, pero su ira viene sobre los que no le temen. Siguiente. Dios te dice hoy, el que teme a Dios le da gloria y le adora siempre y por todo. En este pasaje, por su creación, pero también por sus juicios. Apocalipsis 14:7. Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El que teme a Dios le da gloria y le adora siempre y por todo, porque Él es el creador, pero también porque Él es juez. Temer a Dios es un mandamiento, porque aquí dice, temed a Dios y dadle gloria y adorad. Temer, dar gloria, adorar, son mandamientos de Dios. Temer a Dios es un mandamiento. Siguiente. Dios te dice hoy, tememos a Dios porque, fíjate, tememos a Dios porque grandes y maravillosas son sus obras. Tememos a Dios porque Él es Señor Dios Todopoderoso. Tememos a Dios porque justos y verdaderos son sus caminos. Tememos a Dios porque Él es el Rey de los santos. Tememos a Dios porque su nombre es temible y digno de ser glorificado. Tememos a Dios porque solo Él es santo. Tememos a Dios porque está revelado que todas las naciones vendrán y le adorarán. Y tememos a Dios porque sus juicios se han manifestado. Todas estas razones por las que tememos a Dios. Apocalipsis 15, 3 y 4. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Última idea, Dios te dice hoy, los que le tememos, le alabaremos y le serviremos para siempre. Apocalipsis 19, del 3 al 6. Otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Los que le tememos, le alabaremos y le serviremos y le adoraremos para siempre. Temed a Dios y dadle gloria. Con esto terminamos el estudio de los capítulos 6, 7 y 8 de Isaías con sus subtemas, y queda de tarea Isaías 9, 10 y 11. Isaías 9, 10 y 11. Como hoy nos pasó, el 10 también ya lo vimos, pero lo vamos a comentar porque habla del asunto de Asiria como vara y báculo del furor de Dios. Isaías 9, 10 y 11 es lo que queda de tarea. Vamos a los textos de aprendizaje. Aprendimos esta semana y repasamos en el Evangelio de Juan. La primera cita que aprendimos, Juan 17, cuando Jesús intercedió por nosotros delante del Padre, porque Él pensaba en mí cuando estaba orando esto. Juan 17, 15 al 17. Ponte de pie y repetimos todos juntos. Juan 17, 15 al 17.
No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Juan 17, del 15 al 17. Y repasamos Juan 14, 1 y 2, que ya habíamos aprendido todos juntos. Juan 14, 1 y 2. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Juan 14, 1 y 2. Nuestra nueva cita de aprendizaje se encuentra en el libro, en la carta, más bien, carta de los Romanos. Romanos 5, 8. Romanos 5, 8. Lo leemos, gloria a Dios. Romanos 5, 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5, 8. Amén. Sencillo pero poderosa verdad. Queda de tarea Romanos 5, 8, de repaso Juan 17 del 15 al 17 y leer Isaías 9, 10 y 11, estudiarlos para la siguiente clase. Que Dios te bendiga y teme a Dios y dale gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén.